Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa del Árbol de la Vida. En este programa aprenderemos pequeños tips de cómo vivir en plenitud, basándonos en los conocimientos antiguos de la Kabbalah. ¿Sabes qué es Kabbalah? ¿Has escuchado esa palabra? Si tienes alguna duda respecto a esto, aquí te vamos a sacar todas las dudas de este tema que ahora está muy de moda, muy conocido. La Kabbalah. ¿Qué es Kabbalah? Si tienes oportunidad, escríbenos o mándanos por ahí un mail con tus preguntas o con tus dudas respecto a qué es Kabbalah o qué sabes tú que es Kabbalah. Pero yo te voy a decir qué es. Kabbalah es un vocablo antiguo que significa recibir. ¿Recibir qué? Recibir simplemente la vida, la luz. Tú hoy te levantaste y a lo mejor no pediste vivir, pero la vida llegó a ti, gracias a Dios, y es algo que siempre estamos esperando. No estamos pensando el día de mañana si voy a tener vida o no. Simplemente es así, es parte de nuestra naturaleza y es como de una naturaleza inconsciente. Recibimos algo bien grande y ni siquiera lo pedimos. Pero es para algo. Lo importante es que la vida siempre tiene una razón de ser. Para Kabbalah, en la historia, desde los antiguos egiptos, quizás hayas escuchado por ahí que antes de Egipto había otros pueblos, según las leyendas, los famosos quemitas, que son los que tuvieron los conocimientos y empezaron a escribir en jeroglíficos, en grandes piedras, todos estos conocimientos que, según también las leyendas, los recibieron de los mismísimos ángeles. Entonces, pues bueno, regresando a nuestra palabra de hoy, que es Kabbalah. Kabbalah simplemente es recibir luz. ¿Y sabes cuándo recibes la luz? Cuando tú te das cuenta que tienes vida. A lo mejor estás acostumbrado, por ejemplo, a tener perritos o gatitos en casa o algún animal doméstico, no saben que tienen vida. Ellos no tienen esa capacidad. Tú sí la tienes. En el momento en que tú tienes la capacidad de discernir que tienes vida, que tienes luz, ese día ya tienes Kabbalah. Ese es el primer paso, hacernos conscientes de que tenemos una vida y que esa vida, además de todo, tiene un propósito y una misión. Eso es exactamente lo que es Kabbalah, no nada más la recepción de la luz o recibir luz, sino también darte cuenta y hacer conciencia. Qué diferente sería que de pronto podemos hacer consciente las cosas de todos los días. Tú recibes, por ejemplo, la luz, recibes la vida en la mañana. Antes de levantarte te voy a hacer una recomendación. Antes de abrir los ojos, con tus ojos cerrados, empieza a pensar qué oigo, qué escucho, a qué huele la vida, porque es un regalo enorme que has recibido, quizás sin pedirlo, pero muy esperado, estoy segura de ello. Kabbalah es no nada más seguir la voz de la conciencia y entender que nosotros recibimos esa luz con un propósito, sino es seguir unas reglas, unas normas, una práctica muy tecnológica, por cierto, que lleva varios pasos interesantes que iremos escudriñando en este programa para que vayas adquiriéndolos en tu vida y encuentres soluciones bien importantes y trascendentales para que hagas de tu vida una vida mejor y que sea sencillo y fácil, que eso es lo más importante. Comencemos entonces desde la historia. Fíjate, en todas las culturas se habla mucho del padre Abraham, el papá de todas las naciones. Ese gran rabino o ese gran sacerdote que fue tanto un patriarca para los judeocristianos como para los musulmanes. Y cuenta la leyenda que un día, estando en su tienda, se le aparecieron tres personajes, posiblemente tres ángeles, que vinieron a visitarlo, y ellos le compartieron los conocimientos cabalísticos a Abraham. Tanto fue así que él cambió su nombre de Abraham a Abraham, y su esposa Sara de Sarai a Sara, porque eran nombres que numéricamente funcionaban mejor para la generación de vida. Él era un patriarca muy mayor, igual su esposa Sara,
y no habían podido tener hijos. Estos 3 ángeles o 3 personajes que se le aparecen en su tienda le prometen que siguiendo estas reglas cabalistas, empezando por la numerología de sus nombres, iban a poder tener tantos hijos como estrellas había en el cielo. Y así fue. ¿Y sabes por qué vivía Abraham en una tienda? Simplemente porque no hemos a lo mejor capturado la esencia de esas leyendas tan antiguas, pero nuestro patriarca Abraham era un personaje del Neolítico. Yo cuando escucho Neolítico, Paleolítico, etcétera, me imagino como los dinosaurios, y en realidad no es eso, simplemente estaban pasando de ser nómadas a ser sedentarios. Es, vamos a decir, la historia de toda la humanidad. A raíz de esa visita de los 3 personajes, no solo cambia su nombre el padre Abraham, sino que escribe y deja sus memorias en escritos bien interesantes que guarda en papiros dentro de unas vasijas. En esos escritos se guarda uno de los conocimientos más antiguos e interesantes del mundo, que se puede comprar hoy en cualquier librería, a lo mejor hasta por internet, que se llama Sefer Yetzirah. Ese es el libro que escribe el padre Abraham, que hoy se consigue en cualquier lado. Bueno, ese conocimiento estuvo tan oculto, fue pasado nada más a unos cuantos, a través de generaciones. Se pelearon por ese libro a través de la historia. Quemaron monasterios enteros por querer tener esas copias, esos registros donde hablaba de cosas tan poderosas como las que te voy a platicar a ti el día de hoy. En Cábala, en estas historias de Cábala, que vienen desde el antiguo Egipto, que obviamente se fueron hacia todo Israel, toda Mesopotamia, toda China, hacia todo el área de la India, con el hijo de Abraham, Ismael, con el hijo de que tuvo con Sara, que fue Isaac, a todas las naciones judeocristianas, y tuvo otro hijo más, con otra mujer que se llama Setura después, y que es digamos, es la rama de todo lo que es China y todo lo que es Indonesia. Es interesante ver que el conocimiento viene de un mismo lugar en muchas ocasiones. Cada vez que te vas más hacia atrás en la historia, en las leyendas, te das cuenta que somos uno mismo, la humanidad no ha cambiado, somos las mismas personas con los mismos conocimientos, y a lo mejor, fíjate lo que te digo, Cábala es hoy por hoy el conocimiento madre de todos y el conocimiento más actualizado que hay, porque ¿quién nos podría haber conocido mejor que esos ángeles o esos emisarios que llegaron y nos dieron todo un protocolo o una tecnología de cómo vivir mejor, de cómo desarrollarlos? Pero claro, pues al final los hombres seguimos siendo hombres, me refiero a las pasiones, a querer ocultar el poder, etc. Y de pronto no quisieron compartirlo con todos. Y así fue como este conocimiento se quedó un poco velado en la historia. Te voy a platicar también cómo llega a América, cómo se hace hasta nuestros días. La cábala llega por misteriosos lugares, por España y por Italia, y te lo voy a platicar en un momento más. Cábala, como te decía, tenemos pues una historia antigua, de mucho más atrás de los egipcios, pero en la época de la conquista de América, en esa época nos llegó desde España a Italia todos esos. En un momentito más regresamos con la plática de cómo llega América a Cábala. Si fue traducido, si ya existía, o si Moisés de León puso sus atribuciones. Lo que sí sabemos es que este libro se le llama Zohar o libro del esplendor. Y te voy a decir por qué. Porque es el esplendor de cómo vivir la vida bien. ¿Bien en qué? En todo. Vivir bien la vida físicamente, vivirla en riquezas de salud, riquezas materiales, de todo, el tener todo y más.
Pero te voy a dar las claves aquí, cómo es que podemos pedirlo todo y que todo llegue adecuadamente. Pero bueno, siguiendo con la historia de Moisés de León, que es bien interesante, él escribe estos libros y su esposa le dijo, porque los rabinos pues sí se casan, entonces la esposa le dijo, no, se me hace que no lo puedes llevar a imprimir, es demasiado fuerte y poderoso, no te vayan a matar, le comenta a su esposo Moisés de León. Para cuando ya la esposa le había dicho, algunos de sus compañeros rabinos le dijeron también que no lo mandara imprimir, él ya lo había hecho y lo mandó imprimir en Francia, donde estaban en ese momento la tecnología de punta para poder imprimir esos libros. En ese momento en que se imprime el Zohar, que estamos hablando de alrededor del 1300 de nuestra era, después de Cristo, se hace una revolución. Haz de cuenta que fue un bombazo, un punto bien importante, porque de pronto todos lo quieren comprar. Y hay un personaje bien interesante que vivía en Italia, Pico della Mirandola, que era un hombre muy culto, casado con una de las Borgia, con muchísimo dinero. Ellos eran los que tenían los bancos del mundo, y decide no nada más volver a imprimir el libro, sino estudiarlo, pero concienzudamente, para saber cuáles y escudriñar cuáles secretos había. A raíz de todos estos italianos que andaban para todos lados viajando en ese momento y que tenían los recursos, es como nos llega digamos, a la época actual, a los filósofos actuales, todo este conocimiento. Entonces es bien interesante cómo Cábala se desenvuelve desde personajes religiosos, personajes históricos, personajes quizás sacerdotes, quizás rabinos, quizás algunas mujeres que anduvieron escondiendo el libro por ahí. En Marsella, por ejemplo, se escondieron algunos libros y se quemaron monasterios por lo mismo. Pero lo que te quiero decir con esto es que es tan poderoso ese conocimiento como para tenerlo que ocultar. Y yo quisiera leerte un pedacito chiquito de ese libro del esplendor, el Zohar. Y fíjate, te estoy hablando que está escrito en nuestra era, pero muchos años antes de que haya grandes inventos. Y aquí te va nada más 3 renglones interesantes para que te quedes picado y a lo mejor vayas siguiendo nuestro programa con todos estos tips y veas cómo el conocimiento siempre ha estado ahí, no hay ninguna novedad. Fíjate lo que dice en este fragmento del Zohar. El mundo gira y a su vez tiene forma esférica. Sobre él sus habitantes están de pie y de cabeza abajo, y todas las criaturas de la tierra que viven en distintos puntos de ella tienen apariencias distintas, color de piel, rasgos faciales. El sol determina cambios climáticos en cada zona y además alumbra una parte mientras la otra permanece en la oscuridad. Hay lugares iluminados siempre y en los que no se encontrará en ellos noche, sino en periodos cortos de tiempo, porque así fue hecho todo y luego pasan a hacer un agradecimiento a Dios. ¿No te parece fantástico, interesante, que un libro que se supone que fue escrito en los primeros años de la era cristiana, quizás el 1 o 2 recién que muere Cristo en esa época, contenga todo ese conocimiento, simplemente que la tierra es esférica? Y eso te estoy hablando de un pedacito pequeño. Imagínate todo lo que no dice ahí, que incluso hoy no conocemos. Se ha descubierto cosas ahí, pero hay cosas que no entendemos aún. O sea, habla de cosas del futuro. Y de eso vamos a hablar en Cábala. ¿Cómo le hacemos para que la tecnología funcione en mi vida? ¿Y cómo le hacemos para que los conocimientos universales pues ya no estén ocultos? Porque en realidad este es el tiempo en el que está muy profetizado por los grandes cabalistas, en que todo el conocimiento se abre para todos, para que tú también tengas oportunidad de vivir pleno y de tener acceso a todas esas llaves secretas para tener una mejor vida. Regresamos en un momento.
Hola, seguimos aquí en el programa del Árbol de la Vida, escudriñando qué cosas me pueden servir a mí para mi vida, aparte de toda esta historia maravillosa que hemos platicado, ancestral y poderosa, que ha existido en la humanidad desde siempre. ¿Qué te pareció el fragmento del Zohar, del Libro del Esplendor? Es maravilloso, ¿no? Que hubiera tanto conocimiento ahí a la mano. Y fíjate, ¿cómo es posible que a Galileo lo hubieran querido quemar en la hoguera en aquellos años porque decía que la Tierra era redonda, cuando siglos antes ya estaba escrito, inclusive en este Libro del Esplendor? Pero bueno, así es la vida, así es como nos hemos desarrollado. Ya hoy no hay ningún secreto y para ti no lo habrá en este programa. Vamos a empezar, ¿qué te parece?, con 2 ejercicios para que sea práctico. Ya sabemos que Cábala es recibir y ya sabemos que recibimos luz siempre y que yo soy consciente de mi vida. Pero ¿cómo hacerme más consciente? Te voy a dar 2 ejercicios interesantes. Uno es un ejercicio bien simple, ya lo has hecho a lo mejor de alguna manera en tu vida, pero te recomiendo que busques una palabra clave, una frase. Yo prefiero que sea una palabra, algo como más sencillo. Una simple palabra. A veces puede ser algo que no contenga ninguna información. Podría ser cactus, podría ser calabaza, podría ser pastel. Se me hace que ya me está dando hambre. No sé, la palabra que sea, podría ser luz. O sea, tú tienes que conectar con una palabra simple, sencilla y que sea como tu contraseña. Entonces vamos a inventar una contraseña, una palabra sencilla. En el momento que yo digo calabaza, guardo mi paz. Esté ocurriendo lo que esté ocurriendo a mi alrededor. A lo mejor alguien está discutiendo, a lo mejor estoy en una fila y se está tardando mucho. Entonces voy a decir mi palabra. ¿Cuál es tu palabra? A lo mejor algo tan simple como la mía, que dije calabaza, o podría ser algo con más contenido. Puedes acordarte de Dios, puedes acordarte de la luz, o puedes decir también la palabra Kabbalah, que en sí misma contiene mucha energía. Entonces, yo te voy a decir que yo lo que hago cuando estoy, por ejemplo, en una fila muy larga, no me atienden en las filas esas enormes para el celular, etc. Digo mi palabra y fíjate, pasan 2 cosas. Primero, me calmo. Es para entrar otra vez a mi centro, a mi paz, y que nadie me la quite, ni la fila, ni el teléfono, ni nada de lo que pase. Pero segundo, la palabra en sí abre una llavecita en el interior de mi cerebro que dice: vamos a entrar a todos los recursos que yo ya tengo adentro de mí y que signifiquen calma. Entonces vamos a entrar en calma, no en ansiedad, no en prisas. Y este es un recurso simple que siempre podemos hacer pues para entrar en la alineación de paz. Y te voy a dar enseguida otro ejercicio muy interesante, pero ya cabalístico. Un ejercicio con una de las letras más fascinantes del alfabeto hebreo. Y regresamos con eso. Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos de nuevo con el segundo ejercicio del árbol de la vida del día de hoy en nuestra clase de ¿qué es Cábala? Pues ahora aprendimos que Cábala significa recibir, y ¿qué recibimos en Cábala? Pues la luz de la vida todos los días. Y ojalá tú recibas también la luz de la conciencia, hacerte consciente de la vida. Entonces, en este ejercicio cabalístico, bien interesante, vamos a usar una letra hebrea de 22 que existe, que se llama Ayin. Ayin, así como se escucha. Ahí tú lo estás viendo en pantalla. Esa letra Ayin tiene mucho significado y tiene mucho sentido con lo que estamos platicando el día de hoy. Esta letra Ayin se refiere a todo lo oculto, a todo lo que los ojos no ven. Entonces hemos platicado que Cábala por muchos años estuvo oculta y no la podíamos ver, no la podíamos usar, no teníamos acceso a ella. Entonces, ¿cuánto será que a veces, por no saber y no conocer, no podemos avanzar?
Entonces hoy te digo, vamos a usar una clave que es la letra hebrea Ayin para tener acceso a lo que mis ojos no ven, que vean los ojos de mi conciencia. Entonces, cada vez que tú te encuentres en un problema, en algo que no lo puedes ver de manera clara, vamos a utilizar Ayin. Simplemente la repites 3 veces. Ayin, Ayin, Ayin. Y también te voy a decir qué interesante y qué complementario que en estas letras o en estos jeroglíficos del hebreo antiguo no solamente son letras, sino también son pictogramas o son números y también contienen una energía. Y esta tiene la energía de los ojos, que ven más allá, pero también tiene la energía del manantial, de esa agua que sale como un ojo de agua, que de pronto todo es claro, que todo fluye, que la información, que lo que tú necesitas fluye hacia ti de manera perfecta, como la luz de Dios es perfecta. Entonces, en esos momentos específicos, allí. Y simplemente vamos a esperar que llegue a nosotros la información, que llegue a nosotros esos momentos de luz, porque estamos concentrados y alineados hacia una vibración muy alta de la letra hebrea antigua, que es allí. ¿Qué te parece? Está sencillo, ¿no? No tienes mucho que hacer, es simplemente la conexión. Y así iremos desentrañando estos pequeños tips cabalísticos con las letras hebreas y también haremos algunos otros ejercicios durante los programas. Entonces no se te olvide, Cábala es luz, la luz eres tú y esa luz quiero que brille y que nada la oculte, que pueda ir más allá, que pueda verlo todo y que pueda hacer ojos de agua a través de su vida, nuevas cosas, que fluyan cosas perfectas, plenas, muchas riquezas en tu vida y sobre todo mucha salud. Gracias por acompañarnos el día de hoy al Árbol de la Vida.